¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Jueves de Debate 22. Y bueno, les cuento que hoy vamos a reflexionar sobre un tema de salud pública ineludible. El problema de la obesidad de niños, adolescentes y que está vinculado sin duda con la cantidad de comida y bebidas ultraprocesadas en escuelas y también con eso que los especialistas han llamado un ambiente obesogénico. Justamente hace unos días la presidenta Claudia Sheinbaum anunció en su mañanera que por fin el próximo año, marzo del 2025, la Secretaría de Educación Pública va a implementar todo un plan de salud alimentaria y con ello, entre otras cosas, va a quedar ahora sí prohibida la venta de comida chatarra en las escuelas. Lo logrará por fin la SEP, porque no hay que olvidar que esta batalla contra esa poderosa industria de alimentos ultraprocesados pues lleva prácticamente unos 15 años y justamente de eso vamos a hablar hoy con Liliana Baena, quien es coordinadora de política alimentaria escolar del Poder del Consumidor. Perdón por el nombre tan largo. ¿Cómo estás, Liliana? Bienvenida. Muchas gracias. Y Tania Ramírez, quien es directora ejecutiva de REDIM, la Red por los Derechos de la Infancia. Bienvenida, Tania. Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, enhorabuena. También eres candidata a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Mucha suerte. Muchas gracias. Bueno, déjenme empezar para poner en suerte esto que yo decía hace un instante. No es broma, o sea, casi 15 años de estar peleando contra esta poderosa industria en donde están cruzados intereses económicos, políticos y pues han hecho lo que han querido y nunca se ha logrado sacar de las escuelas esto que se ha llamado la comida chatarra. ¿Por qué no nos cuentas, por qué no empezamos a hacer un panorama, Liliana, si te parece, cuántos años llevamos y qué es lo que ha pasado? Sí, bueno, en realidad hay el más grave problema de salud pública que tenemos en nuestro país está siendo el sobrepeso y la obesidad en niñas, niños y adolescentes, ¿no? Actualmente 4 de cada 10, casi el 40% de ellos están viviendo con esas condiciones y el 50% de los niños que nacieron a partir del 2010, es decir, que hoy tienen 14, 15 años, que son adolescentes, van a desarrollar diabetes en la edad adulta. Ese es el panorama, ¿no?, que estamos teniendo actualmente. Se veía venir los aumentos de las prevalencias de obesidad desde hace mayormente 15 años y es de ahí donde se desarrollan las políticas, ¿no? La política de alimentación escolar, que es la que comentas, desde hace 15 años se hizo el primer esfuerzo para poder regular la política con una buena intención, pero bueno, justamente hubo interferencia de la industria que pidió sentarse en la mesa para poder diseñar este tipo de políticas y dejaron múltiples vacíos, ¿no? Ahí es donde conocemos también la mini chatarra. La mini chatarra existe por primera vez para poder venderse en las escuelas, que hoy permanece ya en todos los ambientes, pero nace para eso, ¿no? Ese fue un gol que mete la industria alimentaria para que sigan teniendo chatarra al interior de las escuelas. Y bueno, se debilitaron otras cosas, ¿no? Operativamente dejan la responsabilidad a un comité de padres de familia, que ellos no tienen la responsabilidad de hacer esa implementación. Hay sanciones, pero no dicen quién es el sancionado, quién es el sancionador. O sea, operativamente dejaron múltiples vacíos, que eso impidió en el tiempo poder aplicarse este tipo de políticas, además de que no estaba respaldada por ley. Entonces, al paso de los años de administraciones, se fue quedando en el olvido, sin otro tipo de acompañamientos. Justamente, Tania, ahora que lo recuerda Liliana, yo pienso en esa primera encuesta en SANUD 2006, cuando ya se colocaba a México como el primer país con problemas de obesidad. Luego vino pues esta cosa que hizo con México, que fue la mal llamada ley contra la obesidad, ¿no? Y a partir de ahí fue donde surge esto que tú dices, la mini chatarra, que se redujeron las porciones, que no pasa nada, y que vamos a meterle edulcorantes a las bebidas, ¿verdad? No tienen azúcar, pero sí tienen edulcorantes. Y bueno, ha habido una cantidad de cosas, de organizaciones, de resistencias. Nadie ha podido poner, digamos que un límite. O sea, y en las escuelas se sigue vendiendo. ¿Qué está pasando ahí, Tania? ¿Y dónde estamos hoy? Sí, creo que es el momento en el que estamos hoy es un momento de oportunidad muy buena, porque no siempre, y tú lo sabes, no siempre la agenda que impulsamos las organizaciones es la misma que se impulsa a nivel de las leyes, ni hace consenso con la voluntad
públicamente expresada de la clase política, en este caso hasta la presidenta, ¿no? Entonces hay una alineación muy buena en términos de entender esto como un problema de salud pública y en términos, pues ya no de una apuesta hacia el futuro, sino de solución de algo que venimos arrastrando desde hace 15 años o más, ¿no? 15 años monitoreándolo. ¿Qué es lo que ha pasado? Las políticas públicas necesitan para arraigarse dos elementos. Por un lado, un cambio cultural, es decir, que las mentalidades de las familias, en las escuelas, por supuesto, y en primer término de niñas, niños, adolescentes, cambien, vayan cambiando, con información, ¿no? Sabiendo cuáles son los riesgos a la salud, cuáles son las implicaciones del consumo de este tipo de productos. Pero por otro lado, las políticas públicas necesitan, como decían las abuelas, el remedio y el trapito, ¿no? No nada más el estándar, sino cómo lo aplico, a quién le toca. Y si bien es cierto que se ha avanzado en términos de leyes y de reglamentos, han quedado cabos sueltos que en un tema como este, en donde la presión de las industrias es tan fuerte, la publicidad, la sobreexposición en todos los espacios públicos, dejar en el aire a quién le toca supervisar, a quién le toca controlar, a quién o por qué vías tendrían que hacerse las denuncias, etcétera, sigue faltando, ¿no? Y me parece que sigue faltando también dar más opciones y más oportunidades. Es decir, hoy por hoy todavía muchas familias no encuentran posibilidades asequibles, accesibles en el bolsillo, de dar ese cambio, ¿no? Y creo que ahí también en la política pública tiene que ir sumando más información, más alternativas, más comercio justo y distinto para que las alternativas puedan resultar un contrapeso. Va a ser un cambio largo, Liliana, sin duda, pero ¿qué ves de distinto en esta iniciativa que además se anuncia en una mañanera? Es un compromiso que se hace público a todo el país, pues, o sea, no hay manera de decir, pues, vamos a ver si se aplica o no. Digo, seguramente va a haber resistencias, pero ¿qué ves de nuevo en esta propuesta que acaba de lanzar la presidenta Sheinbaum? Bueno, justo una de las cosas más importantes es la que dijo Tania, ¿no? Como nos empezamos a ver más alineados, ¿no? Y el tema de la alimentación escolar no podemos voltear a otro lado, ¿no? Ya no podemos voltear e ignorar esa parte porque nosotros decimos que las escuelas son el espacio de protección más importante, de los más importantes de la infancia que el Estado debe estar garantizando. Y dentro de los derechos de la alimentación saludable, la escuela debe de promoverlos, ¿no? Entonces, partiendo desde allí, gran parte de las diferencias que nosotros vemos muy importantes es que ya está en una ley, es decir, ya es un decreto. La Ley General de Educación fue reformada en diciembre del 2023 y obliga entonces a la Secretaría de Educación Pública a emitir estos lineamientos, ¿no? Que son justamente, tienen 180 días para poderlos aplicar, que es marzo del 2024. 25, ¿no? 25, perdón, para poder ser aplicados. Y bueno, las grandes diferencias que nosotros vemos es que no solamente es lo que está prohibido, ¿no? Que lo que está prohibido son los productos ultraprocesados que están identificados con sellos de advertencia que te dicen exceso de azúcares, grasas, sodio, ¿no? Los sellos, y también las leyendas que te dicen que tienen cafeína, no está permitido para niños o edulcorantes. Ese tipo de productos están prohibidos dentro de las escuelas, no importa la cantidad, si es mini chatarra o grande o mediana, y al mismo tiempo también los productos a granel, que si bien no están sellados, pero son productos ultraprocesados. Ahí está la apuesta 1, pero me parece que la más importante son todas las posibilidades que hay, no solamente la prohibición, sino a qué abre la puerta para poderse vender. Todo lo que sí está permitido dentro de las escuelas y son justamente, ¿no? Todos los alimentos saludables, las frutas, las verduras en preparaciones distintas, que tienen que ser capacitados para que eso suceda, pero también recuperar la cultura culinaria tradicional, ¿no? La preparación del taquito de frijol, el huevito en salsa, y esas preparaciones que si bien se dan, están en competencia con esos productos, y esa es la gran diferencia, además de que tiene que estarse sumando con otras acciones muy importantes transversales como sensibilización, capacitaciones a toda la comunidad escolar y también pues brindar mayor disponibilidad, acceso a agricultores familiares para tener cadenas cortas, por ejemplo, ¿no? Eso es mucho más robusto. Es más robusto, pero por ejemplo, pienso en el caso de las cooperativas, ¿no? Las cooperativas, que es donde se venden todos estos productos, estas tienditas que están en las escuelas. Pero tú decías algo muy importante y creo que tiene que ver con ese cambio cultural que es complejo porque ¿quién tendría que dar en este caso las opciones de decir
a lo mejor la mamá o el padre de familia, no sabemos, o ambos, no tienen el tiempo para prepararle el lunch a sus hijas, hijos. Entonces, ¿qué pasa ahí, no? ¿Qué pasa cuando no hay ese tiempo? ¿Habría que tomar una responsabilidad, una alternativa por parte de la escuela, las cooperativas? ¿O qué pasa? Porque no es tan sencillo, ¿no? Sí, no es tan sencillo, y justo el Poder del Consumidor ha hecho un monitoreo increíble sobre qué enorme cantidad de productos están presentes de este tipo en las cooperativas pese a la prohibición, ¿no? Siguen estando ahí adentro, afectando, pues eso, la salud de chicas y chicos. Pero claro, ante la imposibilidad de tener otras opciones, pues muchas familias se ven obligadas por la prisa, por los pesos, por la facilidad que existe, ¿no? Uno no tiene que ir a buscar esos productos, te encuentran, ¿no? Pero a mí también me gustaría recuperar algo que ahora decía Liliana sobre recuperar esa creatividad culinaria que en México nos enaltece tanto, de la cual nos sentimos tan orgullosos y que en realidad hace no muchas generaciones estaba muy presente. Y hoy todavía sigue presente, pero la presión de la industria enorme no las hace ver. Pero ahí están, latentes, entonces tenemos que voltear a escucharlas, tenemos que recuperarlas. A ver, las escuelas y las loncheras tienen 3, 4 generaciones sucediendo en nuestro país, más. Pero estos productos irrumpieron con mucha fuerza en tiempos recientes. Estamos a tiempo, esa es al menos nuestra posición, de dar el cambio, porque todavía están ahí presentes esas dietas, esas formulaciones en el campo, todas las escuelas primarias rurales. Bueno, es cierto que han llegado estas grandes marcas hasta donde no llega a veces ni la carretera, pero ahí están presentes. Entonces, un poco el llamado es a fortalecer esas capacidades que tienen todavía las familias, ¿no? A decirles, está bien que escuchen a la abuela, no le hagan caso solamente al comercial, ¿no? Demos alternativas, y en ese rol también, y esto siempre nos escucharán decirlo en Redim, la participación de niñas, niños es importantísimo, ¿no? Es decir, ¿por qué no hacer ejercicios con ellas y ellos de decir, ¿cuál es la fruta que más te gusta? ¿No? O sea, hacerles partícipes de una decisión que además es una decisión de vida sobre sus cuerpos, ¿no? Y nos sorprenderíamos de escuchar la cercanía que tienen a el hábito de consumir alimentos saludables y lo dispuestas y dispuestos que están a generar alternativas creativas si nosotros les damos la oportunidad, ¿no? Si les damos los elementos para poder construir esa decisión de alimentación que no solamente le corresponde al mundo adulto. Ahí también vendría un gran alivio para las mamás que hacemos la lonchera la noche antes, etcétera, ¿no? No, y que además pasa por esto que en algún momento se estaba planteando desde la nueva escuela mexicana, que entiendo que eso va a cruzar un poco con algunas posibilidades, que es darle la voz a las niñas, niños, niñas, de decir, a ver, participa, ¿no? Vamos a dialogar sobre las cosas que se quieren, las que no se quieren, pero bueno, se vuelve un poco complejo. Quiero entrar después de esta brevísima pausa con esta plataforma que tienen ustedes de Escuela Saludable, porque creo que ahí hay varias cosas. Además hay una ley que está ahí vigente, se supone que hay sanciones, pero no pasa nada. En fin, vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos porque estamos hablando de la posibilidad de que por fin para marzo del 2025 toda esa industria de alimentos ultraprocesados o comida chatarra, como se le llama comúnmente, salgan de las escuelas. Volvemos en un instante. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está
como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma, son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Volvemos, estamos conversando con Tania Ramírez, directora ejecutiva de Redim, Liliana Baena, del Poder del Consumidor. Les preguntaba hace un instante sobre esta plataforma que se encuentra directamente ahí en la web, escuelasaludable.org, ¿verdad? Ahí vienen muchísimas cosas explicadas sobre el papel que, primero, bueno, las leyes, las iniciativas que hay para prohibir la comida chatarra, luego el papel que tendrían padres de familia, maestros, maestras, en fin, viene muy explicado. Y algo que me sorprende muchísimo es que cuando uno navega por la página ves que hay una ley desde el 2014, incluso hay sanciones administrativas y económicas, y digo, ¿cómo no se ha cumplido? ¿Qué pasa ahí, Tania? Híjole, lo que pasa en muchas de las leyes de este país, ¿no? Que tenemos legislaciones de oro perfectas y en la implementación se nos acaba resbalando la realidad, ¿no? Creo que en este caso en concreto, la reglamentación correspondiente a esta ley y ubicar con precisión a quienes les toca el seguimiento, el monitoreo, la denuncia, etcétera, es parte de lo que está faltando, ¿no? O sea, está un estándar bien planteado, pero ¿a quién le tocaría denunciar, por ejemplo? Deja tú la cooperativa que está dentro de la escuela, que es muy fácil. ¿Una madre de familia? Exacto, una madre de familia que va a recoger, es mi escena de todas las tardes, que va a recoger al chamaco y que afuera, en la banqueta, se encuentra también con este tipo de productos. Exacto. ¿A quién le toca hacer esa negociación? ¿Es a la escuela? ¿Es a la autoridad en la vía pública? Si ahí lo detenemos, pero a la vuelta de la esquina, en la tiendita, de todas formas están estos productos. Los Super 7, ¿Cómo le hacemos? Exacto. Entonces, creo que afinar más el término de responsabilidades y, como en toda ley, seguimiento, ¿no? Evaluación, monitoreo, ir generando también indicadores para saber esas denuncias cómo están. Y acá el Poder del Consumidor ha hecho un ejercicio pues, muy ciudadano de denuncia, pero claro, quizá no tendría que ser esa denuncia ciudadana la única que levante la mano. La autoridad también tendría que estar monitoreando, y hay escuelas que se comprometen a eso, ¿no? Que hacen campaña con las mamás y los papás de decir que no entren, por favor, estos productos aquí. Pero ¿qué pasa en las que este compromiso no está? Tienen 18 problemas distintos y este es el último en sus prioridades. Creo que afinar más a quién le toca y cómo hacerlo, y que la denuncia siempre sea también, pues, en términos propositivos y no punitivos, ¿no? Y entonces decirle a las señoras que están vendiendo afuera de la vía pública, pues mejor traigan los tlacoyitos, mejor traigan el queso fresco, mejor traigan la fruta, etcétera, para que esto no parezca una actuación en contra de esos pequeños vendedores también, que de esto encuentran la subsistencia, ¿no? En realidad se trata de ponerle límites a un poder multimillonario que no pasa por el pueblo de México vendiendo cositas en la calle, y por eso la importancia de dar alternativas, incluso alternativas no solo punitivistas, se me hace que es de lo más importante. A ver, Liliana, entonces, ¿existe una ley ya? O sea, la del 2014. O sea, esa ley, digamos, se va a adecuar, se va a transformar. O sea, es la que tendría que llevarse a cabo para el marzo del 2025. ¿O cómo va a ser? Sí, bueno, desde hace 15 años no existe una ley, existe un acuerdo que son lineamientos, que en el orden jerárquico como legal es lo más bajo, ¿no? Entonces, esa justamente la ley que se acaba de aprobar, la reforma a la Ley General de Educación que se aprobó en diciembre, deroga todo lo anterior. Entonces, a partir de ahora, lo que tiene que pasar es que tienen que, bueno, ya emitieron los nuevos lineamientos que están respaldados por una ley. Eso es la primera vez que pasa en México, eso le da mucha fuerza
ahora a deber ser implementados y realmente cómo lograrlo, ¿no? Nosotros decimos que estos lineamientos son unos lineamientos bien hechos, sin interferencia de la industria alimentaria, progresivos, con garantía de derechos, con visión de garantía de derechos, pero ese es un muy buen primer paso, pero realmente, y lo que también se acaba de comentar es, el verdadero reto está en la implementación y ahí tiene que entrar mucha voluntad política, principalmente de la Secretaría de Educación Pública, para realmente implementar estos lineamientos. La institución obligada a implementarlos es la Secretaría de Educación Pública porque tiene toda su estructura para poder ser implementados y tiene que venir en acompañamiento con la Secretaría de Salud, ¿no? Sí. O sea, ambas tienen que ir tejiendo. Exactamente, sí. ¿Qué estarían proponiendo? ¿Ya se han acercado ustedes con las instituciones? Ustedes llevan muchísimos años trabajando en todo este tema. ¿Se han sumado? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue a nivel, digamos, de instituciones como Redim, como el Poder del Consumidor? Sí ha habido diálogo y a menudo buena disposición para escuchar este diálogo, pero los obstáculos han estado en los pequeños, enormes tecnicismos de la quien le toca, ¿no? Ya en la parte, digo, la SEP está alineada medianamente con esto, Secretaría de Salud también, pero en la parte del jurídico de, bueno, pero es que a la SEP le tocaría regular sobre lo que sucede en la banqueta, tengo mis dudas, etcétera, es ahí donde se nos está empantanando, ¿no? Yo creo que una muy buena oportunidad ahora en este nuevo gobierno y con las señales que estamos viendo, está en mantener ese diálogo abierto para pensar colaborativamente alternativas a eso a lo que no se está viendo alternativa, ¿no? De manera que no tengan que ser, y a veces nos hemos visto como obligadas a eso, pues los amparos como para llamar la atención de la autoridad a decir, hey, aquí tienen que poner un freno, aquí se tiene que prestar atención, sino que en este diálogo participativo y constructivo, pues desde los comités de salud de las escuelas, las sociedades de madres y padres, la participación de niñas, niños, adolescentes, por supuesto, y las organizaciones, en ese diálogo creativo, realista de la circunstancia, se generen alternativas a lo que desde la autoridad se pueda estar viendo como obstáculos, ¿no? En el caso del Poder del Consumidor, ¿qué sigue para ustedes? ¿Qué están impulsando? ¿Qué van a hacer? ¿Esperan que se cumpla? Pero ¿cuál es su trabajo después de tantos años? Bueno, justamente, ¿no? Lo que estamos buscando es seguirnos sentando sobre la mesa. Es la primera vez que vemos a un titular de la Secretaría de Educación Pública en una matutina a hacer como decir cuál será su paso a paso para la implementación de estos lineamientos. Eso abre como muchas oportunidades y nosotros reconocemos las 8 acciones que han dado a conocer para poder ser implementados, ¿no? Que es justamente y que tienen que generar estrategias y ahí es donde entramos también sociedad civil a acompañar como esto, justamente a escucharnos, a hacer comunidad, a empezar a dialogar sobre los obstáculos, porque va a haber muchos obstáculos en la implementación, porque territorialmente somos muy distintos, ¿no? Entonces, justamente lo que buscamos porque es federal, ¿no? La ley es federal. La ley es federal. ¿Y qué va a pasar en los pequeños pueblitos, comunidades? O sea, ahí es todo un problema, ¿no? Es un reto, ¿no? O sea, me parece que vamos a tener que ir identificando cuáles serían esos retos. La sociedad civil está abierta al diálogo, justamente a hacer como comunidad, identificar cómo poder abordar ese tipo de problemáticas y lo estamos viendo como una oportunidad, ¿no? De acuerdo. Finalmente, ¿quién de ambas tiene, de las dos tiene un panorama sobre este resultado que han dado o no los etiquetados, que también por primera vez se lograron en la administración pasada, en el 19, que fue algo pues también histórico porque no se había podido implementar? ¿Cómo está? Sí, bueno, justamente, ¿no? El etiquetado de advertencia junto con las políticas de alimentación escolar y otras tantas suman, ¿no? Y van a tener que hacer sinergia para poder contener toda esta problemática de salud pública. Los etiquetados han tenido muy buenos resultados, los que han promovido el Instituto Nacional de Salud Pública, y hay 3 resultados principales que me parecen muy importantes. El 78% de la población en México aprueba los etiquetados de advertencia, más del 60% puede utilizarlos, sabe reconocer cuál es un producto saludable entre uno y otro, o sea, con la utilización de los sellos. Incluso personas y niñas, niños y adolescentes que no saben leer pueden identificar este tipo de productos como saludables o no saludables. Y la otra es sobre el uso o el cambio, ¿no? En la compra,
y más del 45% de las personas cuando están frente a un producto pueden decidir o han decidido no consumirlo con la identificación de los sellos, ¿no? Es que da miedo cada vez que te acercas a un supermercado y ves, ¡ay! Todo tiene 3 sellos, o sea, es increíble la cantidad de productos que se consumen, ¿no? Exacto. Bueno, sí, de la cantidad de ingredientes en exceso que tienen esos productos, y justo la intencionalidad es podernos informar de manera clara y muy rápida que tiene un exceso de esos ingredientes, para voltear hacia otro lado y decir como, bueno, esos productos son los empaquetados, hechos en fábricas que tienen poco o nada de saludable, y cuál es toda la oportunidad que hay, ¿no? Es justamente voltear a ver todos esos alimentos saludables, como las frutas, las verduras, que además no producen basura, no hacen desplazamiento de territorios. Muy etcétera. bien. Un breve mensaje, Tania, tenemos un minuto. ¿Qué responderías a toda esta campaña que también incluye ciudadanos o padres, madres de familia, en el sentido de que o sea, no es la comida chatarra lo que promueve la obesidad, sino el taquito, la tortita, la torta de tamal, un problema de alimentación general de los mexicanos? ¿Qué responderías? Y lo vivo como mamá en una escuela, en el comité de salud y etcétera. Hay esta idea de, bueno, pues son niños, que coman dulces, esto es parte de lo normal, etcétera. Creo que ahí lo que ha faltado es la información de los datos duros de cómo es cierto que la obesidad, el sobrepeso están afectando las vidas de niñas y niños. Creo que también valdría la pena hacer una reflexión, y este año otra vez es una gran oportunidad para eso, sobre lo que acaba de decir el Comité de los Derechos de la Niñez de las Naciones Unidas respecto de México. Nos revisaron este año, y una de las preocupaciones del propio comité fue: estamos observando que México cambió de ser un país en el que la niñez vivía desnutrición a ser un país en el que se vive malnutrición, ¿no? Entonces, esta alerta es importante, y la participación de niñas y niños teniendo la posibilidad, y yo lo vivo en el súper con mi chamaco de cuarto. Cuando en el libro de texto les enseñan las maravillas del maíz, están fascinados y fascinadas, ¿no? Y cuando lo llevamos al súper, etcétera, pues claro que con información, acercándoles a las historias del país, etcétera, se sienten mucho más identificados y tienen esta orientación, que me parece que es quizá la responsabilidad más en la raíz de la preocupación, que es que ellas y ellos puedan tener información adecuada sobre qué están metiendo en sus cuerpos y cómo lo están haciendo crecer, y que puedan decidir sobre sus propios cuerpos a partir de la información, pero a partir también de la educación, de otros componentes y otras opciones. Pues les agradezco, Tania, Liliana, un enorme reto, y como bien dicen, es una chamba colectiva, ¿no? En la que vamos a tener que sumar, pues, todos, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras y platicarnos todo ello. Nos vemos el próximo jueves. Recuerden que el programa se queda transmitiéndose de manera simultánea a través de X o Twitter, por la cuenta N22 o Noticias 22, e inmediatamente después lo encuentran también en YouTube. Nos vemos el jueves siguiente. Hasta entonces.